Bueno, y la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, ha sumado respaldos. Desde la oposición critican la gestión del secretario de Estado y han recopilado antecedentes para este libelo. Vamos a conversar sobre este tema con el diputado de Evópoli, Francisco Undurraga. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Sebastián Fresia, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Gracias por el contacto. Diputado, ¿cuál es la posición, primero definamos eso, de la bancada de diputados de Evópoli respecto a esta acusación constitucional? ¿La apoyan o no? Bueno, nosotros estamos a la espera del texto. Nosotros le hemos dicho a nuestros socios que evidentemente el tema educacional es un tema que nos preocupa, un tema que tenemos que poner sobre el tapete. La gestión del ministro no ha sido la mejor gestión. Nosotros creemos que tiene mucha deuda contra el sistema educacional, pero sí estamos atentos, digamos, a cuáles van a ser los capítulos para así evaluar en su mérito, digamos, la condición de ir o no ir en esta acusación constitucional. Ajá. Ahora, lo que de la cual, por cierto, no nos cerramos. Sí, claro, se entiende. Ahora, lo que se ha planteado como argumento y lo que origina todo esto tiene que ver con esa guía de orientación en materia de educación sexual. Eso es lo que abrió toda esta controversia, aunque se suman otros antecedentes, han dicho después los diputados, es ese hecho el particular el que origina todo esto. A su juicio, ese punto en particular que cuestionan, esa política de orientación en materia sexual, ¿justifica una acusación constitucional, diputado? Para nosotros no, la prueba está que nosotros lo que queríamos hacer y estábamos relativamente concordados en aquello era hacer una interpelación. Sí. No solo sobre esas materias que eran materias más propias de otros partidos políticos que de Evópoli, recordando además que todas esas fichas están desde el gobierno de la presidenta Bachelet y además no son mandatarias, sino que son una alternativa a nosotros eso no es el punto focal en el caso de que pudiéramos entrar a respaldar esta acusación constitucional. Para nosotros el punto focal es el abandono que han tenido los educandos durante este periodo. Tenemos una alta cifra de niños que todavía no vuelven al sistema escolar. Tenemos adicionalmente aquello, un grave problema, digamos, y ayer lo discutíamos, lamentablemente lo perdimos, en términos de la evaluación a los profesores. Tenemos además, para qué decirlo, digamos, una desafección del Ministerio de Educación en incentivar la pronta entrada al sistema educativo de los niños a los párvulos en otro ámbito que para nosotros como Evópoli también es muy grave, digamos, es la ausencia y reconocimiento de los institutos especiales que van a atender a personas con discapacidad en el sistema educativo y cómo se certifican los mismos. Tema que hemos venido peleando no solamente durante este gobierno, sino durante gobiernos anteriores, sí, pero que no se ha hecho cargo el ministro ni el ministerio en relación al tema. Ahora, esto sería a juicio de ustedes desde Evópoli, diputado, para una interpelación, no esta acusación constitucional, ¿no? Con todas las razones que ustedes están argumentando de esta desidia de la que hablan desde el Mineduc. No, mira, por eso mismo, tal como le señalaba Fresia, aquí es importante leer el texto, estudiarlo en su mérito y ver si es que efectivamente para nosotros genera condiciones para que el ministro sea acusable. Lamentablemente en el sistema parlamentario una acusación constitucional requiere de 10 firmas y una interpelación requiere de 54 firmas. Evidentemente están las firmas hoy día ya para poder avanzar sobre una acusación constitucional. Efectivamente, además, el ministro ya ha venido a responder muchas veces. Ustedes en la nota anterior estaban hablando del desastre del rendimiento escolar de la escuela y de los liceos bicentenario, el instituto emblemático, el Instituto Nacional viene en una caída libre. Adicionalmente, la autoridad no está ejerciendo el pleno derecho al no hacer respetar aula segura, por ejemplo. Hoy día tenemos situaciones de toma de los colegios, tenemos comunidades educativas que lamentablemente no pueden acceder, digamos, a algo que nosotros creemos que es fundamental, que es la educación. Si hay una plataforma de modificación de conducta y de vida, es la educación, sobre todo la educación inicial, la educación primaria y la educación secundaria. Si no tenemos alumnos, estudiantes, jóvenes de la República de Chile preparados para el futuro, vamos a vivir durante muchos
años, digamos, lamentablemente con una deuda que es incomprensible y que no podemos avalar. Sí. Y, diputado, y a su juicio, ¿cuál ha sido el desempeño en materia educacional del gobierno en general, no solo del ministro, considerando además el antecedente, el vínculo histórico, si es que uno quiere, que tenía el presidente y muchos de los ministros con el movimiento estudiantil precisamente? Se esperaba que fuera uno de los énfasis importantes del gobierno. ¿Cómo lo habló usted? Bueno, lamentablemente lo tengo que evaluar mal, pues. Sí, la crisis que estamos viendo en educación probablemente, como se viene diciendo, no solamente por los políticos, sino sobre todo por los expertos, es una de las peores crisis educacionales que ha tenido el país durante los últimos 100 años. Desde ese punto de vista, llama profundamente la atención que jóvenes que se levantaron teóricamente reivindicando la calidad de la educación, pero lamentablemente se desvirtúan en el camino, como por ejemplo pasa hoy día en las tomas en el Instituto Nacional, que todo el petitorio no tiene absolutamente nada que ver con mejoramiento en el sistema educacional, sino más bien con el sistema alimenticio y otro tipo de sistemas y otro tipo de temas, es lo que hace tener un sentimiento muy en contrario a la gestión que este gobierno ha desarrollado sobre esta y otras materias. Ahora, que se haya hablado en su minuto de homofobia, diputado, ¿cree usted que ha repercutido también en que el debate se enrede a rato y que finalmente esta crisis educacional se confunda quizás para llevar a cabo una interpelación, una acusación en este caso contra el ministro? Usted comprenderá que yo nunca voy a estar a favor de una discriminación como la que se pretendió realizar en su inicio. Pero no podemos sino que separar lo que es la paja del trigo. Aquí el problema de fondo es la educación de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros niños. No, el problema de fondo no es la condición que tiene el ministro, que por lo demás a mí honestamente no es relevante para discutir las materias. Es como si usted no me pudiera preguntar porque yo soy discapacitado y me puedo ofender en esa condición. Francamente, no confundamos. Aquí el tema de fondo es la gestión del ministro como ministro. Y no podemos separarlo de aquello. No podemos, yo no soy acción ni generador de discriminaciones ni de ese tipo ni de ningún otro tipo. Se habló en algún minuto cuando se han hecho ajustes ministeriales, diputado, que el ministro de Educación podría haber salido quizás en el segundo cambio. ¿Qué cree usted o por qué no se ha tomado esa decisión por parte del presidente Gabriel Boric cuando estuvo en medio de las críticas del rol que habían tenido algunos secretarios de Estado? Bueno, a eso habría que preguntarle al presidente. La verdad es que a mí no me corresponde meterme en las decisiones del mismo porque lo mantuvo, pero claramente este es un tema que viene arrastrándose hace mucho tiempo. Este es un gobierno liderado por un presidente de la República que llegó legítimamente al poder, pero que entró a la política a través del movimiento estudiantil. Y hoy día está traicionando el movimiento estudiantil, manteniendo al ministro y manteniendo la ausencia de políticas claras y profundas que vayan en beneficio de generar una buena educación para todos y cada uno de los chilenos que hoy día tanto lo requieren. Diputado, antes de cerrar, ¿cuándo van a definir ustedes entonces la posición que tenga Evópoli respecto a una eventual acusación? Bueno, en el minuto en que esté el texto, ¿no? Ni un minuto antes ni un minuto después. Yo le reitero, en términos de gestión, la evaluación del ministro es pésima, es mediocre, le ha afectado y le ha generado un daño que no lo vamos a pagar hoy día, que si no lo vamos a pagar en los próximos 30 o 40 años más. Desde ese punto de vista nosotros vamos a estar muy atentos, así como también lo está la democracia cristiana y otros sectores en términos de aquello. Nosotros no podemos ampararnos ni caer en el facilismo de que el ministro fue criticado por su condición, si no vayamos al fondo. Y el fondo hoy día son los niños, el fondo hoy día es la educación, y desde ahí nosotros vamos a generar el futuro de este país. Y el presidente Boric tiene responsabilidad, porque ha mantenido tosudamente a este ministro durante todo este periodo de tiempo, ni siquiera escuchando a propios sectores de las coaliciones que lo apoyan.
Bien, diputado, muchísimas gracias por hablar con nosotros esta mañana.